¿Alguna vez has mirado tu propio dolor o el sufrimiento agonizante de alguien que amas y te has preguntado, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Hoy, exploramos uno de los misterios más profundos y reconfortantes de nuestra fe a través de la vida y las heridas del Padre Pío, el poder profundo y milagroso de nuestro sufrimiento cuando sentimos que no tiene absolutamente ningún propósito. Antes de adentrarnos juntos en este misterio, hagamos una pausa por un momento. Te invito a dejar cualquier carga, dolor físico o angustia silenciosa que lleves en este momento en los comentarios de abajo. Incluso un simple amén es suficiente si las palabras no salen. Y por favor, como un acto de verdadera caridad, busca a un hermano o hermana en los comentarios y responde con una palabra de aliento, como que Dios te bendiga o estoy contigo. Creemos un santuario aquí, asegurando que nadie sufra ni ore solo. Existe una gran ilusión en nuestro mundo moderno. Es una creencia que se nos susurra desde muy jóvenes, diciéndonos que el sufrimiento es el mayor enemigo. Se nos enseña que una vida exitosa es una vida sin dolor y que cuando golpea la adversidad, la enfermedad o el desamor, es una señal de que algo ha salido terriblemente mal, o peor aún, que Dios nos ha abandonado. Miramos nuestros dolores, nuestras enfermedades crónicas, nuestro duelo y las fricciones diarias de nuestras vidas, y los etiquetamos como tragedias sin sentido. Pero el Padre Pío vivió, respiró y sangró una verdad radicalmente diferente. Nos enseñó que no existe el sufrimiento sin sentido cuando se pone en las manos de Dios. Para el Padre Pío, el dolor sin Cristo es en efecto solo dolor, un peso oscuro, aislante y aplastante. Pero el dolor unido a Cristo, ese es el cincel mismo que Dios usa para esculpir nuestra salvación y la salvación del mundo. El Padre Pío dijo la famosa frase, la cruz es el estandarte de los elegidos. No dijo esto desde un lugar de teología elevada e intocable. Lo dijo desde el crisol de una agonía inimaginable que duró toda su vida. Para entender esto verdaderamente, debemos remontarnos a la mañana del 20 de septiembre de 1918. Nos encontramos en el tranquilo y sombrío coro de la pequeña iglesia de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío estaba arrodillado solo ante un crucifijo, dando gracias después de la misa. Una profunda quietud flotaba en el aire, el tipo de silencio que precede a una tormenta. De repente, una gran luz perforó la penumbra del coro. En el centro de esta luz cegadora apareció Cristo herido. El Padre Pío describió más tarde la experiencia a su director espiritual, escribiendo con temblorosa obediencia. Habló de cómo rayos de luz, como flechas de fuego, salieron de las manos, los pies y el costado del Señor crucificado, traspasando su propia carne. El dolor fue absoluto. Una agonía abrasadora y aterradora que sentía como si le arrancara el alma misma del cuerpo. Cuando la visión se desvaneció, el Padre Pío quedó colapsado en el suelo de madera. Miró hacia abajo y vio que sus manos estaban desgarradas y sangrando. Sus pies estaban traspasados. Su costado tenía una herida profunda y abierta. Había recibido los estigmas, las heridas visibles y físicas de Jesucristo. Pero en lo que debemos enfocarnos no es solo en la naturaleza milagrosa de las heridas, sino en la reacción del Padre Pío ante ellas. No sintió orgullo espiritual, sintió terror, confusión y una humillación abrumadora y aplastante. Lloró amargamente. Suplicó al Señor que le quitara las marcas visibles. Soportaré el dolor con gusto, oró. Pero por favor, Señor, quita estos signos externos. Era un fraile humilde, que no quería nada más que estar escondido a la sombra de la cruz, y de repente estaba marcado para que todo el mundo lo viera. Dios no quitó las heridas visibles durante 50 años. Hasta los días previos a su muerte, el Padre Pío sangró. Perdía aproximadamente una taza de sangre todos los días. Las heridas nunca se infectaron, pero nunca sanaron. Olían a un perfume celestial descrito a menudo como rosas o violetas, pero el aroma del cielo no disminuyó la agonía terrenal. Y aquí es donde la historia se conecta con nosotros. Podríamos mirar los estigmas del Padre Pío y pensar en ellos como un evento místico raro
destinado solo a santos intocables. Pero los 50 años de sangrado del Padre Pío no transcurrieron flotando en visiones extáticas. Transcurrieron viviendo una vida humana ordinaria y agotadora. Su sufrimiento era el dolor de despertar con fiebre, la agonía de poner sus pies traspasados y magullados en el frío suelo de piedra, el agudo escozor de ponerse calcetines de lana áspera sobre heridas abiertas. Era el cansancio de sentarse en un confesionario helado o sofocante durante 15 horas al día, escuchando los pecados, penas y quejas de miles de personas, todo mientras su propio cuerpo gritaba de dolor. Él nos enseña que nuestros estigmas podrían no ser heridas milagrosas. Nuestros estigmas podrían ser una enfermedad crónica que los médicos no pueden curar. Podría ser el dolor silencioso y sofocante de perder a un cónyuge o a un hijo. Podría ser un matrimonio que fracasa, una lucha contra la ansiedad, la traición de un amigo, o simplemente la agotadora y poco glamurosa rutina de deberes diarios que parecen pasar desapercibidos. A menudo miramos estas luchas diarias y pensamos que no tienen sentido. ¿Por qué debo soportar este dolor de espalda? ¿Por qué debo lidiar con este compañero de trabajo difícil? ¿Por qué fracasó mi negocio? ¿Cuál es el sentido? La vida del Padre Pío da la respuesta. El sufrimiento es el lenguaje del amor cuando se ofrece. A lo largo de su vida, el Padre Pío escribió cientos de cartas a sus hijos espirituales, guiándolos a través de sus propios valles oscuros. Una de sus hijas espirituales, una mujer llamada Rafaelina Cerace, sufría de graves enfermedades físicas y profundos períodos de oscuridad espiritual, tiempos en los que sentía que Dios estaba totalmente ausente. Le escribió al Padre Pío con desesperación, sintiendo que su sufrimiento era inútil y que estaba fallando en su fe. La respuesta del Padre Pío para ella es una clase magistral en la teología del sufrimiento. Él le dijo con delicadeza, pero con firmeza, que su perspectiva estaba completamente al revés. Jesús quiere hacerte santa y está usando el cincel del sufrimiento para esculpirte. Le explicó que cuando un maestro escultor mira un bloque de mármol en bruto, no ve una roca, ve una obra maestra. Pero para liberar la obra maestra de la piedra, debe usar el martillo y el cincel. Debe golpear, astillar y cortar todo lo que no es la obra maestra. Si el mármol tuviera sentimientos, gritaría de agonía con cada golpe del martillo. Sentiría que lo están destruyendo. No entendería por qué lo están golpeando, pero el escultor lo sabe. El Padre Pío le enseñó a Rafaelina y nos enseña a nosotros que somos los bloques de mármol en bruto. Nuestros apegos mundanos, nuestro orgullo, nuestra impaciencia y nuestro egoísmo son la piedra sobrante. Dios es el escultor divino, y los sufrimientos, las molestias y los dolores de esta vida son su cincel. Cuando sentimos el duro golpe de una decepción, el dolor de una enfermedad o el escozor de una injusticia, no estamos siendo castigados, estamos siendo esculpidos. El Padre Pío aseguraba a sus hijos espirituales: el Señor a veces te hace sentir el peso de la cruz. Este peso parece insoportable, pero lo llevas porque en su amor y misericordia, el Señor te ayuda y te da fuerza. Quería que entendiéramos que debajo de la cruz uno aprende a amar. Es fácil amar a Dios cuando brilla el sol, cuando nuestra salud es perfecta y cuando nuestras cuentas bancarias están llenas. Pero amar a Dios en la oscuridad, alabarlo desde una cama de hospital, confiar en Él cuando nuestros corazones están rotos, ese es un amor puro, refinado y heroico. Ese es el oro probado en el fuego. Pero la enseñanza del Padre Pío va incluso más allá de nuestra propia santificación personal. Enseñó un profundo misterio de la Iglesia, la doctrina del sufrimiento redentor. San Pablo escribió en su carta a los Colosenses: «Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne. Completo lo que falta de las aflicciones de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia». ¿Qué podría faltar en el sufrimiento de Jesucristo? Su sacrificio fue perfecto e infinito. Teológicamente, no falta nada en el mérito de la cruz, pero Cristo, en su infinito misterio, dejó un espacio abierto para nosotros.
Nos invita a participar en su obra salvadora. Nos permite unir nuestras pequeñas gotas de agua, nuestros dolores de cabeza, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones económicas al vasto océano de su sangre. El Padre Pío vivió esta realidad con cada aliento. Entendió que su dolor físico en el confesionario en realidad estaba ganando las gracias necesarias para que los pecadores empedernidos sentados al otro lado de la rejilla se arrepintieran. Vio la economía espiritual invisible del universo. Sabía que un dolor soportado pacientemente en una cama de hospital en Italia podría ganar milagrosamente la gracia de la conversión para un pecador moribundo en Nueva York. Esto transforma por completo la forma en que experimentamos el dolor. Cuando te asalta una enfermedad o una dificultad repentina, la tentación es encerrarte en ti mismo, amargarte. Pero el Padre Pío nos invita a mirar hacia afuera, nos invita a ofrecerlo. Esta frase, ofrécelo, a menudo se usa hoy en día de manera despectiva para decirle a alguien que deje de quejarse. Pero en la vida espiritual, es un acto de suprema voluntad y poder. Cuando estás sufriendo y dices, Señor, te ofrezco este dolor, úsalo para salvar un alma en el purgatorio, úsalo para sanar el matrimonio de mi amigo, úsalo para devolver a mi hijo perdido a la fe. Estás haciendo algo milagroso. Estás tomando lo que el diablo planeó para tu destrucción y convirtiéndolo en un arma de salvación. Ya no eres una víctima indefensa de las circunstancias. Te conviertes en un corredentor con Cristo. Tu dolor ya no es una tragedia sin sentido. Se convierte en un puente de gracia para alguien más. Vemos la prueba definitiva de la visión equilibrada y santa del sufrimiento del Padre Pío en el gran monumento físico que dejó atrás, la casa Sollievo de la Sofferenza, el hogar para el alivio del sufrimiento. Uno podría preguntarse si el Padre Pío creía que el sufrimiento era una herramienta tan poderosa para la santidad. ¿Por qué pasó años reuniendo fondos para construir uno de los hospitales más avanzados de Europa en la ladera de una montaña remota? ¿Por qué intentar curar a las personas si el sufrimiento es un regalo? Porque el Padre Pío no era masoquista, no amaba el dolor por el dolor mismo. Amaba a Cristo, y Cristo lloró con los enfermos y sanó a los ciegos. El Padre Pío entendió que el sufrimiento humano es resultado de la caída, un síntoma de un mundo roto. Estamos absolutamente llamados a aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontremos. Estamos llamados a consolar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y vendar a los de corazón quebrantado. Cuando caminaba por los pasillos de su hospital, el Padre Pío a menudo lloraba mientras tocaba las cabezas de los niños enfermos. Sentía su agonía profundamente. Construyó el hospital porque sabía que la verdadera compasión significa sufrir con el otro. Los médicos debían tratar el cuerpo físico con la mejor ciencia disponible, pero el hospital fue diseñado para ser una clínica para el alma. El Padre Pío enseñó a los médicos y enfermeras que no solo estaban tratando cuerpos, estaban sirviendo al mismo Cristo oculto bajo la apariencia de los enfermos. Y para aquellos pacientes cuyas enfermedades no podían curarse, el hospital ofrecía un santuario espiritual, donde se les podía enseñar el valor de su sufrimiento, donde podían ser acompañados con amor, para que nunca tuvieran que llevar sus cruces solos. Luchamos contra el sufrimiento con todas nuestras fuerzas, pero cuando el sufrimiento es inevitable, cuando la cura no llega, no nos desesperamos, lo elevamos, lo unimos a la cruz. Tal vez el sufrimiento más agonizante que soportó el Padre Pío no fueron los estigmas físicos, sino la profunda persecución psicológica y espiritual que enfrentó, a menudo desde dentro de la iglesia que amaba tan ferozmente. Durante años, fue investigado, escudriñado y acusado falsamente de fingir sus heridas. Hubo momentos en los que el Vaticano, actuando con extrema precaución, lo despojó de sus facultades. Se le prohibió escuchar confesiones. Se le prohibió celebrar misa en público. Se le ordenó ser esencialmente encerrado en su convento, aislado de los hijos espirituales que dependían de él. Para un sacerdote cuya existencia entera estaba ligada al altar y al confesionario, esto fue una crucifixión del corazón. La humillación fue absoluta. El mundo se burlaba de él.
La prensa lo difamaba. ¿Cómo respondió? No se rebeló, no se defendió públicamente, ni inició una campaña contra sus superiores. Simplemente inclinó la cabeza, lloró en la privacidad de su celda y obedeció. Escribió durante este tiempo: estoy listo para cualquier cosa mientras Jesús esté feliz y salve almas. Tomó la inmensa y ardiente injusticia de su situación y la ofreció. Permitió que su reputación fuera arrastrada por el lodo, sabiendo que Dios lo ve todo. Fue en esta resistencia silenciosa y obediente del sufrimiento injusto que el Padre Pío alcanzó su mayor santidad. Demostró que su fe no dependía de la alabanza humana ni del trato justo. Su fe estaba arraigada únicamente en el Cristo crucificado. Esta es una lección profunda para nosotros cuando enfrentamos traición, malentendidos o tratos injustos en nuestras propias vidas, quizás incluso de nuestras propias familias o comunidades. El escozor de la injusticia es un veneno amargo. Nos hace querer atacar, defendernos, exigir nuestros derechos. Pero el Padre Pío nos muestra un camino más alto y más estrecho. Cuando sufrimos injustamente y lo soportamos con gracia silenciosa, ofreciéndolo al Señor, estamos participando en el mismo silencio de Cristo ante Pilato. Es un sufrimiento que tiene un inmenso poder para romper las cadenas del mal en el mundo. El Padre Pío también experimentó la aterradora oscuridad del alma, períodos en los que no sentía consuelo en la oración, donde el cielo parecía de bronce y se sentía completamente abandonado por Dios. Escribió que sentía como si estuviera suspendido sobre el borde del infierno, atrapado por el terror espiritual. Muchos de nosotros experimentamos este sufrimiento sin sentido de la depresión, la ansiedad o la sequedad espiritual. Oramos y no sentimos nada. Nos preguntamos si Dios siquiera nos está escuchando. El Padre Pío nos dice desde las profundidades de su propia oscuridad que Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando nos sentimos completamente abandonados, cuando somos despojados de todos los buenos sentimientos espirituales y sin embargo todavía elegimos caer de rodillas y orar. Nuestra oración es más pura que cuando estamos llenos de alegría. Estamos amando a Dios por quien es Él, no por los buenos sentimientos que nos da. La oscuridad no es un signo de la ausencia de Dios, es la sombra de su mano que nos atrae inimaginablemente cerca. Al reflexionar sobre estos profundos misterios, miremos nuestras propias vidas. Todos tenemos una cruz. Algunas son visibles, pesadas y dentadas, otras son invisibles, llevadas en silencio en las profundidades del corazón. Puede que estés escuchando esto ahora mismo mientras estás sentado en la sala de espera de un hospital o acostado despierto en medio de la noche luchando contra la ansiedad o llorando una pérdida que ha vaciado tu mundo. El mundo te mira y ve una figura trágica, pero el cielo te mira y ve un alma invitada al pie mismo de la cruz. El Padre Pío nos enseña que nuestras lágrimas están contadas, nuestros suspiros son escuchados, nada se desperdicia. Cuando te despiertes mañana y enfrentes el dolor de nuevo, no lo soportes simplemente de manera estoica. Sosténlo en tus manos, mira al cielo y di: Señor, no entiendo esto, no quiero esto, pero te lo entrego, úsalo. En ese momento, tu dolor sin sentido se convierte en una obra maestra de redención. No le temas al cincel. El maestro escultor te ama con un amor tierno e infinito. Te está moldeando para una gloria que hará que los sufrimientos de este tiempo presente parezcan nada. Estamos conectados, todos nosotros, a través del cuerpo místico de Cristo. Tu resistencia silenciosa hoy está sosteniendo a un hermano o hermana en algún lugar del mundo. El Padre Pío vivió esta verdad. Sangró esta verdad. Y ahora desde las alturas del cielo, ora por nosotros para que tengamos el valor de abrazarla. Que encuentres un profundo consuelo al saber que tu dolor tiene un propósito, que tu cruz es compartida por el Salvador del mundo y que después de cada crucifixión, no importa cuán largo u oscuro sea el viernes, el domingo de resurrección siempre e inevitablemente llega. Sigue esperando, sigue orando, eres profundamente amado y tu sufrimiento unido al suyo está salvando al mundo.